Bonjour, bonsoir, buenas tardes. De este momento me siento muy contento en el nombre del Señor Jesucristo con ustedes, mis hermanos. Pero hoy día vamos a compartir un sujeto muy agradecido, muy interesante y muy hermoso. Pero quiero decirte la tema, y en ese tema, dice el tema así: la grandeza del poder del hombre desde el cielo. La grandeza del poder del hombre desde el cielo. Ese sujeto tiene una capacidad, una potencialidad sobre de la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a ver en San Juan capítulo 3, versículo 22, 36 y nombre 11, versículo 26, 30. Y también tenemos el versículo clave. Vamos a centralizar sobre ese tema en San Juan capítulo 3, versículo 30. Dice así: es necesario que Él crezca, pero lo que yo mengue. San Juan 3, versículo 30. Mis hermanos, en el primer capítulo encontramos el primer y más bello testimonio, y también, mis hermanos, del profeta Juan el Bautista sobre de Jesús. En el versículo 29 y 34, esta vez, en un testimonio muy interesante donde existe la oportunidad de la presentar a Jesús como, especialmente como el hombre casado, como el novio. Mucha gente de América Latina sabía bien que lo que es un novio, que lo que es un hombre casado, y presentar a Jesús como un hombre, un gran testigo, como un gran testigo. Juntos, mis hermanos, vamos a desarrollar ese tema. Mis hermanos, vamos a ver 3 puntos en ese tema. Dice: la presencia del bautismo en la religión de Cristo, versículo 22, 26. Habló sobre de bautismo de inmersión. San Juan, Juan el Bautizo se eligió como un gran predicador sobre el tema de arrepentimiento y el reino de Dios entre el pueblo judío. Era el comienzo del primer siglo. En el bautismo que se practicaba en toda Judea, mis hermanos, mucha gente vino a recibir, como nosotros diciendo, bautismo. Bautismo en los versículos 22, 23, diciendo, no dicen que Jesús fue a Judea y como sus discípulos estaban bautizados a la gente, pero
usted que tiene la capacidad de verte esa oportunidad, mientras que el bautismo fue en un área, mis hermanos, llama Enón. Y así mismo usted, como cristianos y no cristianos, porque había mucha agua allí. Hay dos verdaderas. Y también vamos a ver dos verdades para señalar, bautiza esto. Jesús no se bautizó a sí mismo, sino que fue quizás supervisor el trabajo de sus discípulos en San Juan capítulo 4, versículo 2. Incluso en forma de bautizo, en forma de rociar, humedecer, ligeramente a una persona y verte agua. Inversión en agua era el motivo del bautizo en Enón. Mis hermanos, una gran discusión entre las heredores de Juan Bautista y sobre de Jesús. Vamos a ver. La cuestión del bautizo llevaría a discusiones entre algunos seguidores del bautismo y un judío. En el versículo 25 diciendo así, hay quienes toman a judíos como Nicodemo, pero nada, no es seguro. Esta época parece que probablemente frente a las preguntas recibidas de sus discípulos, Señor, ¿recuerdas al hombre que estaba contigo al otro lado del Jordán? Y el nombre con el que estaba hablando. Bautizarte ahora, todos ven a él. En el versículo 2, como yo te decía, San Juan capítulo 4, versículo 2, dice, ¿Has notado cómo la pregunta parece estar a los ceros de los partidarios de San Juan del Bautista? San Juan el Bautista. Permanecieron unidos a Cristo, pero no parecieran estar unidos a Cristo. Sin embargo, en la vida donde todos necesitan estar unidos para disfrutar esa palabra, para disfrutar las buenas vidas, Cristo debe ser nuestra principal fuente de apego. Pero no un pastor, no un predicador, no un diácono, no un cualquier otro supuesto líder. Jesús el novio, en versículo 27-30, hablando, el veneno de los ceros que motivó la pregunta de los seguidores de Juan Bautista, no cruzó al profeta, no dejó caer en oposición a Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, las palabras de los seguidores de Juan el Bautista, una respuesta que muestra la grandeza de Jesús. Reconocemos 5 verdaderos en su respuesta. Vamos, nadie puede tener nada excepto Dios en el cielo. Versículo 27. En él no es
en él es Cristo, pero no vino antes que él. Versículo 28 diciendo esa palabra. Jesús es como un novio y él es un amigo del novio. Jesús, versículo 29. Mis hermanos, está muy feliz de escuchar que la gente va mucho a Jesús. Versículo 29b, hablando sobre este punto. Y esta Jesús debe envejecer y debe volverse más joven. Versículo 30 diciendo esa palabra. Hay 4 figuras bíblicas principales de que enfrentaron una situación en comparación y competencia, a saber, Moisés, nombre, capítulo 11, versículo 26-30, diciendo, Juan el Bautista, San Juan 3, versículo 26-30, diciendo, Jesús, Lucas, versículo 9, capítulo 9, versículo 46-50, y Pablo, Filipenses 1, versículo 15 y 18, las respuestas a cada situación siempre han sido selladas con humildad que permite que avance la obra de Dios. Así, mis hermanos, de este tiempo, nosotros como cristianos, los pastores cristianos responsables siempre sabemos cómo reaccionar ante las situaciones difíciles. Pongamos a Cristo por encima, por dejando siempre de nosotros arriba. Deja de considerar nosotros mismos como el primero más grande líder es Jesús de la iglesia, pero vemos a Cristo en su lugar en esta posición. Sepa cómo recibir la palabra de Dios. A menudo están muy puesta y también como es la palabra de Dios, como nosotros, hermanos y hermanas, así la iglesia de Cristo será más fuerte para avanzar, mis hermanos. En las palabras de Dios, en la palabra de Dios, vamos a ver cómo es. Jesús Cristo, testigo completo y autoridad. Autoridad, mis hermanos, autoridad. Versículos 31, 36, hablando en los versículos 31 al 36, al frente de los Ceroca, mis hermanos, principalmente en el testimonio, lo que significa acciones para hablar sobre lo que sabes. Palabra griego, en la palabra griega, mis hermanos, traducida, uso, versículo 47, veces en este libro, la noción de testigo o testimonio es 47 veces habrá sobre del testimonio. En San Juan en el libro de San Juan, mis hermanos, la palabra testigo o testimonio habla 47 veces repetido. Mis hermanos, muestra que el bautizo testificó es el que testimonio de Cristo. Es porque Jesús vino del cielo en cruzo, versículo 31, Dios un testimonio, Dios un testimonio. Jesús de la misma fuente de un testimonio, de la primera mano. Versículo 32, 33, habla de esto. Dios su Padre lo autorizó a dar el testimonio. Versículo 34, 35, mis hermanos,
podemos escapar o evitar la ira de Dios. Versículo 36. Pero, mis hermanos, habré de Jesús es del cielo, es superior de los hijos de los hombres en la tierra. Todos los sabios deben tomar sus palabras en la importancia, porque sus palabras es la palabra de Dios. Así es, la palabra que es completamente verdadera es la palabra de Jesús que vino del cielo. El poder le da el Espíritu Santo sin medida y lo dio autoridad y poder, mis hermanos, sobre todas las cosas, entre ellos y el destino de los hermanos. Cristo tiene poder y entonces es la palabra que es completamente cierta y le ha dado autoridad y la autoridad sobre todas las cosas. Entre ellas está el testimonio del hombre. Cristo tiene el poder de dar la vida eterna. Así pues, a todos los que creen en él. No hay duda en la respuesta, mis hermanos. Y el que permanecerá para siempre bajo de la ira de Dios se pierde, mis hermanos. Vamos a ver completamente así. La palabra de Dios es recta y también recta y verdadera, perfecta y también cierta. Usted que está viviendo de este momento, de esta época, fijamente la palabra de Dios. Usted y yo vamos a armonizarnos y también comparte la palabra de Dios junto en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga. ¡Mua!